La Casa del Teatro, con Lucas Martí. Hoy en esta segunda entrega de La Casa del Teatro nos toca hablar del teatro en Roma. La palabra theatrum, que es la que usaban los romanos, viene del griego theatron, que significa lugar para ver. Y lo curioso es que significaba o bien el edificio entero, que es como lo entendemos hoy en día, o bien solamente el auditorio. Y esto lo tenemos claro por inscripciones que se han encontrado en ciertos teatros que de manera bastante inequívoca indican que se podía usar indistintamente. Me parece muy interesante que tanto los griegos como los romanos utilizaran la palabra que se usa hoy para designar más bien a la audiencia, o al menos la parte que ocupaba la audiencia. En cualquier caso, no es más que una nota. En Roma los teatros eran al principio de Crita y Pon, igual que en Grecia. Y luego aparecen al final los teatros que tenemos en mente, como el de Mérida o el de Sagunto. Normalmente en el colegio nos cuentan, pues que los teatros romanos dejan de estar en laderas y empiezan a colocarse en lugares llanos. Y si ya son un poco más específicos, pues nos dicen que la cavea o el auditorio ya pasa a ser completamente un semicírculo, y lo mismo con la orquesta, deja de ser un círculo para ser un semicírculo. Y por último, pues acaban siendo un edificio unificado porque se junta el auditorio o la cavea con la escena. Bien, esto no es exactamente así, en el sentido de que primero los teatros romanos que tenemos en mente son una aparición relativamente tardía dentro de la República, y luego porque una vez en el Imperio el tamaño que tiene es tan grande que hay distintas tradiciones de teatro que siguen vigentes, y entonces en la zona occidental es en la que ocurre este teatro que entendemos normalmente como romano, mientras en la zona de Grecia y Asia Menor continúan con su propio tipo de teatro, y luego hay teatros más curiosos quizá como los que ocurren en Siria, en los que encontramos teatros, por ejemplo, con orquestas con forma de herradura o con formas que nos parecen un poco más extrañas, ¿no? Pero para entender cómo surgió esta característica más o menos principal del teatro romano, que es la de no estar apoyado en una ladera, hay que entender cuál era el problema que esto proponía. En principio nos parece muy buena idea colocar un teatro en una ladera, de manera que no tenemos que construir una estructura, solamente unos bancos, ¿no? Sin embargo, si nos imaginamos una cavea griega apoyada en una ladera, nos damos cuenta de que los extremos del semicírculo o de la sección de círculo que sea se quedan en el aire y requieren unos muros de contención para poder apoyar en ellos los bancos. Entonces esto, cuando los teatros ya tenían una cierta entidad, era problemático. En ciertos teatros griegos llegaban a tener más de 46 metros de altura desde la parte alta de la cavea hasta la orquesta, y claro, un muro de 46 metros de altura como contención es una cosa ya de una cierta entidad. En teatros como el de Epidauro eran ya tan grandes que lo que se hacía era dividir la cavea en dos anillos, y el anillo inferior se prolongaba un poco más porque al ser más bajo el muro de contención no tenía tanto problema, y el anillo exterior era el que se dejaba un poco como una sección de círculo más reducida. Luego los romanos, claro, empezaron a encontrarse que en las nuevas ciudades que fundaban había zonas que no tenían una ladera, o simplemente les iba siendo más cómodo empezar a amontonar tierra y simular esa ladera. En ciertos momentos habían acumulado demasiada tierra, y para favorecer que eso se mantuviera en su sitio, pues hacían una subestructura de muros de ladrillo, y al final llegaron, cuando inventaron el hormigón, ya a este sistema de bóvedas y de arcos que conocemos en teatros como el de Mérida. Esto acabó ocurriendo más o menos a final del siglo II, en el que aparecen los primeros teatros en lugares llanos o casi llanos, como los de Metaponton o Bolonia. Bien, esta necesidad de contrarrestar el empuje que hacía la cavea con las analematas, que son los muros de contención de los que hemos hablado, pues dependiendo del teatro hacía necesario usar directamente contrafuertes, ¿no? Como las iglesias románicas, ¿no? Es decir, una pequeña sección de muro perpendicular a la contención para ayudar a sujetarla. ¿Cuál es el problema? Que el único sitio donde se podía poner este contrafuerte era entre la orquesta y la cavea, y esto hacía que se bloqueaba de alguna manera el único punto de acceso al teatro, que solía ser ese precisamente, el punto de la orquesta. Entonces acabaron haciéndose orificios, acabaron haciéndose arcos para poder pasar por debajo, de manera que este contrafuerte quedaba suspendido en el aire sobre la escena, y de esta manera surgieron los palcos. Entonces estos palcos son muy interesantes porque están en una posición muy similar a la que ocupan actualmente, o a la que ocupaban, por ejemplo, en las óperas ya más modernas, y tenían una función muy similar. Era que la persona que había pagado o había organizado esa representación pudiera ser vista por todo el público
desde sus asientos, que es la misma que tiene la ópera, pues que se reservaban los palcos para los monarcas, no tanto para que el monarca viera mejor desde encima de la escena, que se ve peor, como todos sabemos, sino para que todo el mundo pudiera verle. Eso es muy importante porque nos hace ver cómo el teatro en Roma iba teniendo una dimensión de prestigio, en el que era prestigioso financiar obras de teatro, financiar la construcción de teatros, ¿no? Entonces, esto es tremendamente interesante. Luego, a pesar de tener esta especie de dimensión laica con el tema del prestigio de los comitentes y demás, el teatro sigue manteniendo su importancia religiosa, y la prueba es que teatros como el de Pompeyo en Roma tenían un templo encima, o tenían un templo adosado, como en Ostia, o incluso podían tener ambos, como el Leptis Magna, que tenía un templo encima y un templo adosado. Y por otro lado, grandes santuarios como el de la Fortuna Primigenia en Praeneste, que es un edificio espectacular, un conjunto espectacular, incluían en ese conjunto teatros para hacer representaciones teatrales de carácter más bien religioso, ¿no? Luego, como curiosidades, las obras de autores antiguos en la tradición romana, como Plauto y Terencio, nos muestran que las mujeres y los hombres se sentaban juntos en los primeros momentos del teatro romano. Y sin embargo, a finales del periodo republicano y sobre todo desde el gobierno de Augusto, se crea un espacio específico para que puedan ir las mujeres espectadoras, ¿no? Luego, una cosa muy curiosa es que el teatro romano, además de habernos dado, como he dicho, la idea del teatro como un edificio unitario, exento, separado del exterior completamente por un muro y no como una especie de instalación paisajística, como parece casi el teatro griego, pues los romanos nos dieron, por ejemplo, la venta de localidades específicas. En los teatros de Gerasa y del Pireo hay numeración en la cávea, que nos indica claramente que se vendían localidades numeradas, y además en las arcadas exteriores, además de tiendas, como se ve siempre en las representaciones idealizadas de estos teatros, había designatores, que eran literalmente acomodadores, y también había otro tipo de personajes que eran los monitores, que hacían la misma función que los apuntadores hoy en día. En el año 133 a.C. hace aparición por primera vez el telón, que los romanos llamaban auleum, y que se subía y bajaba en vez de correrse hacia los lados. Por último, los romanos llegaron a tener teatros completamente cerrados, prácticamente igual que los nuestros, ¿no? Probablemente muchos os suenen por reconstrucciones dibujadas, pues las velas que usaban los romanos para proteger un poco a los espectadores del sol, tanto en el anfiteatro Flavio como en los teatros. Pero en el siglo I a.C. ya había en teatros pequeños pues ejemplos de teatros cubiertos, como en Corinto o en Pompeya, en el que estos teatros pues con cerchas de madera o vigas eran capaces de cubrir distancias de más de 30 metros sin una columna en medio que obstaculizara ninguna vista, que ya podrían haber aparecido algunos constructores de teatro más cercanos a nosotros. Y luego, ya como curiosidad final, deciros que en el espíritu romano de hacer espectáculos grandiosos como las naumaquias en el Coliseo, pues había algunos teatros que incluían unas piscinas en las que se hacían pues una serie de representaciones que daban tanto juego como para que en el año 390 después de Cristo San Juan Crisóstomo se quejase de que este tipo de teatros incluían espectáculos con prostitutas nadando desnudas. Así que como veis, el teatro romano nos ha dado muchas cosas que seguimos manteniendo y otras cosas que por suerte hemos ido dejando atrás.